Yo de verdad creía que no iba a necesitar irme de Venezuela. Había estudiado, estaba ejerciendo como ingeniero y además formaba parte de ese grupo de venezolanos que literalmente sobrevivían gracias a los videojuegos. Por casi 6 años me convencí de que yo sería uno de esos casos de éxito que no necesitaría emigrar para triunfar. Pero la verdad es que solo estaba ganando tiempo. Ese éxito era un sueño que no se iba a cumplir y solo estaba alargando algo que inevitablemente tarde o temprano iba a pasar. Hasta que llegó 2023, la crisis finalmente tocó mi casa. Después de haber vivido y sobrevivido a lo que para mí fueron los peores años del país, 2016, 2017 y 2018, ahí entendí que ya no había otra opción. Me tuve que ir. ¿Y a dónde fui? Pues a la primera economía del mundo, ese lugar que Hollywood nos vende como el país perfecto, donde el sueño americano supuestamente es cuestión de esfuerzo, y todo ocurrirá con un simple chasquido de dedos. Pero no es así, porque cuando llegas, te das cuenta de algo rápido. Casa, carro, estabilidad. Esa vida ideal que parece sacada de Disney, no es la realidad. Y ahí es donde empieza la verdadera historia, con un giro de 180 grados. Yo pensaba que al llegar tendría mi PC de inmediato para seguir con este proyecto, pero el golpe de realidad fue duro. Me tomó 3 años de trabajo y esfuerzo volver a tener una computadora frente a mí. Si sigues este canal desde el principio, ya conoces parte de este camino. Si eres nuevo, te doy la bienvenida. Este video no es solo un blog de tecnología, es el reinicio de nuestro canal, de nuestra comunidad. Hola comunidad, ¿cómo andan? Me encuentro aquí en una de las mejores tiendas retailer de Estados Unidos de componentes electrónicos y de literalmente de todo. Aquí pueden encontrar una serie de periféricos, tarjetas de video, todo para armar la PC de ensueño. El negocio se llama Microsetter. Por si están interesados pueden buscarlo por internet. La única desventaja de esto es que por lo general todos los componentes que pidas desde la página los tienes que venir a buscar en tienda y no tiene tantas sucursales alrededor de los Estados Unidos, a diferencia de Amazon, que simplemente tú compras en línea y todo se lo envías a tu courier, al casillero que contrataste y ya, ellos te lo envían. A diferencia de aquí, que debes tener a alguien de confianza que de repente te busque los componentes que tú selecciones en la página. La ventaja es que en la página tiene un PC Builder donde ustedes arman su PC en base a su requerimiento. Miren esta belleza. El sueño de todos nosotros, muchachos. El sueño de todos nosotros. Lo que no hay aquí, no hay en Amazon. Puede hacer un poco atrás, sea mejor así. Y lo impactante que es esto. Una belleza. Ahora vamos a ver qué encontramos por aquí que nos pueda ser de utilidad. Si estás viendo este video en este momento, podemos decir que estamos armando aquí cositas interesantes. De verdad, esto es increíble. Si estás viendo desde Latinoamérica, dime exactamente qué tiendas hay por allá. Sé que los que están en España tienen algo llamado PC Componentes, que viene siendo como la versión de Microsetter en español. No sé qué habrá en Chile, Argentina y los demás países que me siguen en la comunidad,
cabe destacar que de verdad nunca en mi vida había entrado en una tienda tan surtida de electrónica, de computadoras. Hay todo, switches, toda la parte de lo que viene siendo networking, redes, routers, todo tipo de componentes, de verdad. Estoy impactado, monitores, literalmente todo esto es un paraíso. Véanse esto que está acá. Todos los tipos de mouse. Tengo que tener cuidado porque llego a romper algo aquí y literalmente a vender un riñón, muchachones. Miren estas bellezas. Literal, el sueño de todos nosotros. Y bueno, vamos a darle un paseíto rápido por aquí para no ser el video muy largo. Y vemos qué cositas interesantes podemos hacer aquí. Podemos ver aquí un mousepad de Kimetsu no Yaiba. Tenemos aquí una decoración de todo tipo. Tenemos a Gengar. Tenemos un montón de gamepad. Muchachos, tengo que disculparme porque yo sé que esto es un videoblog piedrero. Yo no tengo experiencia haciendo videoblogs, así que por favor ténganme bastante paciencia porque obviamente no soy Luisito Comunica ni Oscar Alejandro para los que son de Venezuela, pero ténganme un poco de paciencia, ¿ok? Esto está increíble. Vamos a dar un paseo por toda la tienda y luego vamos a ver qué hacemos. Pero miren, esta es la sección de mouse. Tenemos mouse de todo tipo, Logitech, una marca interesante que combina lo que viene siendo trabajo, productividad y gaming en su sección de empresas Enterprise. Son mouse de toda la vida. Y la parte de la sección gaming que no la veo por aquí, vamos de retroceso. Vimos aquí, a ver, bueno, no los veo realmente, veo de todo tipo de marcas. Tenemos por ejemplo aquí la marca Redragon, que por cierto, voy a hacer un spoiler, me compré un mouse de estos. Realmente lo que me impresionó de estos mouse es que son sumamente económicos para lo que ofrecen. Pues ofrecen conectividad remote, que viene siendo que los puedes conectar por cable, por wireless, es decir, 2.4 con tu dongle, o sea, el pendrive para los que no son muy técnicos, y obviamente Bluetooth. A diferencia de sus competidores más grandes, que viene siendo Logitech, HyperX, SteelSeries, etcétera, Razer, el precio es sumamente brutal. O sea, el diferencial es extremadamente grande, hablando de aproximadamente quizás $100 de diferencia. Y ustedes dirán, bueno, pero está en Estados Unidos, que son $100. Bueno, $100 puede marcar mucho la diferencia aquí, muchachos, aunque ustedes no lo crean. Les voy a poner la cámara un poquito más atrás para que vean los hypers. No quiero generar ansiedad, simplemente les estoy mostrando de cariño. Miren esta edición de Siwo, uno de los mejores jugadores de Counter-Strike de la historia, con Pulse. Si había visto esa marca, lo patrocinó Ney Gentile, un influencer famoso de tecnología. Y bueno, aquí podemos encontrar de todo, muchachos. Muchas veces inclusive mejores ofertas que las tiendas oficiales de Logitech y etcétera. Miren este famoso mouse super, que es el típico G365. Bueno, yo porque estuve desde el año pasado, desde mayo aproximadamente, viendo que si me iba a comprar algo, y resulta que nunca me lo compré. Triste historia, muchachos. Es difícil la vida aquí. Pero estuve analizando precios y sí, por lo menos estos mouse están mejores en Amazon, creo. Este mouse en Amazon creo que está en $30 y es un mouse, tengo entendido, como el estándar que todo el mundo compra. Cuesta creo que $30 en Amazon. Aquí está en 60.
Y bueno, tenemos mouse de todo tipo. Tenemos los Inson de Sony, tenemos los Corsairs y todas estas marcas que son un poquito más high. Creo que es puro marketing de verdad. Según lo que he visto, he investigado, creo que llegamos a un punto tope en que ya los mouse dan prácticamente lo mismo, a excepción de, miren este Cobra, bien bonito, puro marketing, lo compraría por Gengar. Este de Pokémon. Y bueno, ya pasamos por la sección de mouse. Vamos a ver por aquí qué tenemos, qué encontramos, qué son estos. ¿Qué es eso? Steel City. Bueno, siguen siendo mousepad. Son puros mousepad de todas las marcas conocidas, Steel City, Red Dragon, todo eso. Ahora, en mi opinión, creo que hay que dejar mucho el consumismo. Yo sé que obviamente cuando uno va a este tipo de tiendas, uno piensa que no, que uno siente que está en la juguetería de nuestra época, sí, muchachos. Millennial, entiéndanme. Para mí las jugueterías eran como mi parque de diversiones. No sé ustedes, los generación Z, que me imagino que es una tienda de iPhone, o no sé, una App Store. Aquí tenemos una sección de todo tipo, de Logitech, como les dije, relación trabajo gaming, productividad. Tenemos aquí una serie de teclados gamers, sus diferentes tipos de teclas que vienen siendo los switches. Dependiendo del switch es la calidad del teclado. Ustedes saben nada de diferente. Y podemos ver que podemos probar los diferentes switches. Todo va a depender de qué actividad utilices, actividad realices, si vas a hacerlo para gamers, si vas a hacerlo para trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Por mi parte, yo soy muy tradicional, prefiero los teclados que suenen, que viene siendo el tipo de switch lineal, si no me equivoco. Y bueno, cosas por el estilo, nada del otro mundo. Bueno, aquí tenemos ya los teclados gamer. Lord Profile, este es un estándar, este está creo que al mismo precio. Mira, precio interesante si eres miembro de la comunidad de aquí, cuesta $59, $59. Aquí está el precio, lo pueden observar. Está bien porque en la tienda oficial de Logitech está ese precio $89. Si te quieres ahorrar, y es un teclado estándar, trabajar y jugar, nada del otro mundo. Por cierto, yo como les dije, les recomiendo los productos de Red Dragon. No es que les recomiendo los productos de Red Dragon, sino que yo los compré. Como les dije, siento que por la cantidad de especificaciones y por el precio que ofrecen, son muy competitivos con respecto a la competencia. Miren, de $49, creo que este es el de barajas, que es, como dije, Trimod, que es Bluetooth, dongle 2.4 wireless y por cable. Y tiene la versión full size, que es el tradicional con su track de números. Y creo que está la versión, creo que aquí no lo tiene, la versión TKL de 80, por si van a jugar más que todo videojuegos esports como Counter Strike y eso, para que tengan más espacio al momento de hacer rotaciones agresivas o movimientos agresivos con el respectivo mouse. Quiero hacer énfasis con los teclados, porque los teclados wireless de las marcas más famosas son extremadamente costosos. Pueden costar aproximadamente entre 150 y $200. En cambio, este de Red Dragon hay que arriesgarse, pues cuesta $79 en la página oficial que les dije, creo que se llama de barajas, la versión de aluminio, muy bonito. Y lo conseguí en Amazon en $49 o $39, porque yo compré el TKL, el de la versión 80. Quería vivir la experiencia a ver qué tal es esa experiencia con TKL de 75%, 80% de tamaño. Pero realmente es cuestión de ver si me sale bueno,
pueden hacer esa inversión. Y bueno, ahora aquí estamos en la sección de los headsets. Tenemos ese JBL, tenemos los famosos HyperX Cloud, los que recomiendan todo el mundo para jugar, los famosos SteelSeries. Tenemos aquí los Logitech, inclusive los tienes en exhibición por si los quieres probar, me imagino, o la comodidad. Yo de estos también adquirí Redragon, todo es por precio, muchachos, todo es para ahorrar dinero. Espero que me salga bien la inversión. Y bueno, los headsets ya yo los había comprado antes, por lo que saben que yo dije que estaba haciendo un podcast llamado Dale Sin Prisa, que te invito a que lo vayas a ver. Y tuve que comprar eso por cuestión de precio. Bueno, y me han salido, bueno, son muy básicos, Trimode, como les dije. Y bueno, hasta ahora bien. Ahora como le vamos a dar un poquito más de pela y bueno, para adelante. Este me gusta, el Logitech. Lo único que no me gusta es que ya está, si no lo pueden observar, puro y duro dentro en la base donde ha pegado nuestra oreja. Está como, es así como, estéticamente no se ve bien, pero es el más económico de los Logitech, creo, 60. Y bueno, aquí tenemos más de todo tipo, los Razer, que son súper personalizables porque tienen con las orejitas, la cuestión, Kuromi, la versión de Kuromi y más nada de otro mundo. Tenemos JLab, estos famosos Logitech que son para trabajo, para los que quieren trabajar. Y bueno, más de eso, vamos a ver qué conseguimos en otros pasillos. Bueno, y allá tenemos una sección de laptops y todo lo relacionado con accesorios laptops. Tenemos Smart TVs de todo tipo, colores, tamaños. Y aquí tenemos algunas cornetas, algunos fans. Aquí tenemos los famosos, yo le digo cornetas, me disculpan la ignorancia, no estoy muy actualizado con estos sistemas de sonido, yo los llamo cornetas, me disculpan la ignorancia. Y los brazos para los monitores. Yo realmente busqué la manera de ver si me podía ahorrar los brazos con micro, así que más adelante vemos cómo sale. Aquí también algunas sillas famosas, no sé si las tienen por ahí. Veo por ahí una de Corsair, veo otras cosas, viene una de Razer, esta la de Corsair. Y realmente, me disculpan el ángulo de cámara, realmente no veo así como que la vendan por aquí. Y bueno, pues ya tengo una serie de libros, de hobbies, marcadores STEM, me disculpan el mal inglés, un poquito de zoom, no sé qué hay, demasiado zoom, vamos a poner mejor. Y bueno, creo que ya hablamos de todo realmente. Déjame ver qué otra cosa consigo si repito. No les voy a mostrar toda la tienda porque lo importante aquí es la parte de la PC, ¿cierto? Que un error de cámara, lo lamento. No había presupuesto para el trípode. Así que, como dije, improvisación, muy piedrera. Y bueno, lo último de este lado, vamos a ver las bases de los monitores. Aquí le pongo un poquito más de zoom para que lo observen. Marca Island, también las grandes marcas como de Dragon, Logitech, creo que no. Bueno, sí, ellos tienen como una asociación con otra empresa que no recuerdo cómo se llama. Y creo que sí tienen las famosas, no recuerdo el nombre de la silla. Pero bueno, y se las debo. Y bueno, otras marcas como HyperX y todo eso. Vamos a ver qué otra cosa conseguimos y vamos a lo nuestro, ¿ok? Si te está gustando, por supuesto, el video, suscríbete. Sí, yo sé que estoy llorando por aquí de la emoción aparte, y yo sufro de este ojo y siempre lloro por el ojo izquierdo. Así que por favor, no me juzguen.
Vamos a entonces a ver qué otra cosa conseguimos por ahí interesante. Aquí tenemos los kits de iFixit. Son kits de reparación de todo tipo, desde equipos electrónicos grandes hasta pequeños. Yo adquirí unos para ver si arreglo y ensamblo lo que vamos a ver ahorita, y me imagino que deben saber. Yo me adquirí uno de estos, creo que no está, el Essential, el Essential Kit de electrónicos, es inglés, está poderosísimo. No me juzguen, aquí tienen una... Esta no la adquirí porque sentí que no era necesaria, pues, porque este sí vas a hacer proyectos y le vas a dar mucho uso. Aquí hay una que es magnética y antiestática, la pulsera antiestática. Pueden buscarlo en Amazon, hay marcas más económicas, pero decidí esta porque me lleva por la marca, pues. Realmente aquí sí comí con marca y me disculpo. Y bueno, por aquí tenemos más cosas. Ya esta es parte de reparación. Nosotros pensamos que ni siquiera existían, y bueno, sí existen. Ahora vamos para otra sección a ver qué conseguimos así interesante. Y bueno, ya sabes, suscríbete. Bueno, muchachos, aquí nos encontramos una sección importante que viene en la parte de los... Esto viene siendo los que les gusta montar los racers para jugar juegos relacionados de carros, simuladores y todo por el estilo. Aquí hay otras, siguen más marcas de... Creo que esto tiene pinta que es clearance. Tiene pinta de esto que es como clearance porque está como desordenado. ¿Y qué otras cosas por aquí? Bueno, por allá hay impresoras, aquí hay juegos de mesa. Y... juegos de mesa. Mira, esto todavía existe. ¡Wow! Esto sí me llena de nostalgia porque esto me acuerdo mi época cuando salió el Wii y salió el famoso Guitar Hero, el Rock Band. Entonces yo me acuerdo que me compré una me compraron una, mejor dicho, para jugar, y sí gocé un pullero con esa innovación en ese momento, que eran los sensores de movimiento para las consolas. Wow. Y aquí esto ya es puro PlayStation, Team Play, SteelSeries tiene series de compatibilidad con Play y con Xbox también. Eso sí lo investigué. Por cierto, no he visto por aquí, no he visto los AirPods, que vienen siendo los AirPods Gaming. No los he visto por aquí, qué raro. Pero bueno, vamos a seguir viendo otras cositas. Bueno, como que aquí para los racing, para lo mismo de siempre, Racing Station. Por aquí veo algunas cositas para el podcast, que si los pies base para... ¿Dónde está? Lo perdí. Sí, bueno, lo perdí. Sí, lo perdí. Por aquí debe estar. Estaba por aquí. Bueno, sí, aquí está. Todo esto, me imagino que son cosas para ensamblar también me imagino que las estaciones Racing. Y bueno, más nada, por aquí veo unos brazos, los mic boom, los brazos para micro, para los podcasters, para los streamers. Mira el Shure, el famoso Shure. Lo venden por separado, qué fino, porque en la tienda creo que lo ven, te lo quieren cobrar directamente con el micro que compres. Mira este trípode bellísimo. Tenemos marcas como el Gato, muy famoso para los streamers, muy querido, muy lindo. Y bueno, no sé cuánto cuesta esto, 55. ¿Y qué trae esto? Vamos a ver qué trae esto. Aquí, moviendo aquí, vitrineando como decimos nosotros los latinos. Este es el Multi-Mount Essential, que trae varias, como una especie de brazo personalizado por altura, algo así como esto. Claro, este es más para cantante, pero es eso, pues, eso lo colocas tú en la mesa y te permite ajustar la altura. Eso sí, si vas a colocar de repente más iluminación, si estás haciendo por lo menos un curso o sea, estás enseñando cómo ensamblar una PC, entonces necesitas una cámara que te apunte de este lado, entonces tú te ayudas con eso. Pues ya eso es cuestión de gustos y colores. Así que vamos a ver, creo que esto ya sería lo último. Ya me estoy no aburriendo, pero no puedo hablarles de todo aquí porque primero no hay publicidad y segundo, o sea, no siento que para lo que venimos a hacer tampoco es tan relevante. Ya continuamos con el video. Bueno, muchachos, aquí
Ya esto es cuestión de para los streaming, para los videobloggers. Miren todo esto, son todos kits de accesorios para los que graban, hacen videos así como yo, como este super vlog que acabo de hacer, no improvisado, profesional, 8K. Así que bueno, precios, muchachos, pueden verlo en la tienda, o sea, literalmente compararlo con Amazon. Yo siempre, ahorita que un consejo que les doy, que he aprendido aquí, es, o sea, más allá de que aquí sí se pueda ganar un poco más que en Latinoamérica, siempre busquen comprar lo necesario, no compren de más. Yo sé que la tentación es increíble, sería un descarado si les digo que no, yo no soy para nada consumista, pero trato de enseñarles cosas que les van a servir a ustedes, así yo a través de mis errores, pues. Y bueno, seguimos aquí pasando, encontramos, creo que este es Nico, este es uno de los jugadores icónicos de Counter Strike. Para los que van Counter hace tiempo y siguen los esports, ya me imagino que no hace falta que les diga quién es él. Ok, aquí voy a pisar algo. Tengo que tener cuidado porque solamente tengo 2 riñones y puedo vender uno solo. Así que ustedes saben cómo es la cuestión. Mira, aquí tenemos accesorios, protectores de pantalla, protectores para tablets, todo eso. Ok, pero sí, esta vez sí, les prometo que vamos a lo nuestro. Bueno, muchachos, aquí me encuentro. No les puedo agarrar los componentes por separado porque obviamente por seguridad todos lo tienen con acceso a un panel o un lector de tarjeta que solo tienen personal. Pero aquí les muestro algunas cositas. Están todas las memorias RAM. Como pueden observar, la RAM está ahorita un poquito costoso. Yo me acuerdo que el año pasado, antes de este problema con la escasez, me acuerdo que la RAM menos $200, inclusive RAM potente, no estoy hablando. Bueno, muchachos, aquí ya estoy afuera, ya realicé las compras de las cosas, esperando el Uber para ir por la casa porque queda muy lejos. Literalmente estoy a 2 horas de mi casa. Es la única desventaja de esta tienda, que queda muy lejos donde estoy. Y bueno, ahorita cuando llegue a la casa y esté todo listo el equipo, se los muestro y les digo qué fue lo que compré. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Te invito a que te suscribas, pero el video no ha terminado. Voy a llegar a la casa, tratarla de armar, ensamblar y bueno, espero todo bien porque no pedí garantía, muy costoso. En líneas generales no les pueden mostrar las repisas, la cuestión, los mostradores, porque obviamente todo está, lo más importante está con puertas magnéticas, entonces tienes que esperar que llegue el vendedor a que te abra o tú mismo le das el link, porque yo armé los componentes desde la página, le di el link y él mismo lo buscó por aparte. No puedes ir y tú abrirlos y solamente los puedes vitrinear, sino hasta que no vayas a coger, llames a otra persona. Así que otro vendedor. Así que bueno, para adelante. Vamos a ver qué tal sale la cuestión. Y espero que todo chévere. Ahora te preguntarás por qué no grabé el video sobre cómo ensamblé la computadora o la PC. Fue básicamente porque primero
compré las cosas por separado, según el presupuesto y en qué sitio eran más económicos. Por ejemplo, la parte pesada que viste en el blog anterior fue en Micro Center. Los periféricos, las pantallas, el mismo case, hasta el fan cooler, los 6 fan cooler que les coloqué al case, se compraron entre Amazon y las tiendas oficiales. Porque también tardé porque no tuve el tiempo, y recuerden que aquí trabajo aparte, no era como en Venezuela que trabajaba a tiempo completo, y también mi inexperiencia porque es mi primera computadora que ensamblaba, pues yo siempre fue Team Laptop por la parte de la portabilidad, pero me di cuenta a largo plazo que es mejor la PC por el tema de hacer las actualizaciones de los equipos y también por rendimiento. Y por último me enfermé también. En los momentos que yo decía sí, cuando dije que sí la iba a ensamblar, me enfermé y duré una semana. Pero en pocas palabras, haciendo un cálculo, me tomó como 3 días armarla. Fue muy divertido y estresante a la vez. Por suerte todo salió bien, nada se quemó y explotó. Ahora, con la parte del cambio en las redes sociales, ya veníamos con TikTok, con X y con YouTube, con el nombre oficial de It's Atalaya, que daba Instagram y Facebook. En el momento que salga este video ya producción en YouTube, automáticamente ya verás el cambio de Eureka Gaming Service si me sigues en Instagram y Facebook a It's Atalaya. ¿Qué tipo de contenido vamos a ver aquí ahora? Seguiremos viendo contenido gaming. No creo que sea de Dofus, sino de otros juegos. Quiero probar también el multi-streaming con juegos tendencia y juegos donde podemos más que todo hacer just chatting, conversar, que simplemente jugar juegos mainstream, que si Counter, que si LOL, que si juegos eSport, donde yo simplemente me concentro y los ignoro. Eso no, este tipo de juegos por lo general no lo voy a streamear. Y voy a enfocarme en YouTube netamente. Voy a tratar de hacer el esfuerzo de poderle responder al mayor comentarios posible. Y espero que dejes tu comentario, te suscribas, y si eres nuevo te doy la bienvenida a este reward del canal, y también si ya me has visto y ya estás suscrito, te doy la bienvenida. Si crees que también el contenido le puede aportar valor a otra persona, a un conocido que tú pienses que sí le puede aportar, compárteselo. Y bueno, sin más nada que decir, me despido. Mi nombre es Anthony, mejor conocido como It's Atalaya en redes, y te veo en un próximo video. Chao, chao.